Cuando venía llegando en el vuelo, que venía aterrizando, tuve una sensación muy especial antes de llegar acá a México. Sentí como si estuviera llegando a mi país, Venezuela. Y dije, definitivamente México es mi segunda patria. Mis hijas llegaron acá de 8 y 9 años, se fueron a Estados Unidos de 14 y 15, y su castellano es un castellano mexicano. Ustedes me entienden. Hermoso. Y no puedo postear fotos de estar acá ahora. No puedo enviarle fotos porque crearía una gran nostalgia en la casa. Así que me siento muy contento. Quiero confesarles algo que creo que hice que no estuvo bien. Y es que en mi llegada, Víctor, tú no sabes esto, creo que no estuvo bien, tú me puedes decir. Me comí 3 gorditas. Una de chicharrones en salsa verde, otra de chicharrón crujiente y otra de deshebrada. Creo que mi nutricionista no estaría de acuerdo con la combinación de los chicharrones. Pero es que solamente eso se come aquí en México, ¿o no? Qué rico, ¿no? No se puede hacer todos los días, pero se puede hacer. Por otro lado, quiero agradecer profundamente al pastor Rodolfo por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana. Me honra mucho el estar acá. Tengo una admiración especial y una identificación por las iglesias Amistad de Puebla, toda la red, Amistad Monterrey y Amistad Saltillo. En los últimos meses, estando en Saltillo, tuvimos la gracia de reunirnos con el pastor Alan y su esposa Alma por varios meses. Y es una pareja que amamos profundamente. Y los seguimos por las redes, los escuchamos. Escuchar al pastor Alan es un deleite. Y realmente hay 3 cosas por las cuales yo quiero felicitar a la familia Amistad. Y son cosas con las que me identifico. Primero, por ser una red de iglesias que se fundamenta en la palabra de Dios. Segundo, por permitir la obra del Espíritu Santo entre la iglesia. Y tercero, por impulsar un carácter cristiano en el creyente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y son 3 cosas hermosas, así que los felicito por eso. Vamos entonces a entrar un poco en el tema de la economía de Dios. Y lo felicito por tomar este tema como un tema de enseñanza y como un tema de seminario, porque es un tema fundamental en la Biblia. Y es fundamental en la Biblia precisamente porque está centrado en Dios y en cómo Dios obra en nuestras vidas como discípulos de Cristo y como creyentes. Y es un tema que es relevante porque ante la economía de Dios, la economía del hombre pierde relevancia e importancia. Y para introducirnos en el tema, necesitamos contrastar lo que es la economía de Dios en relación a la economía del hombre. ¿Sabe? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Lo dijo Jesús o no? Sí. Jesús oró: Padre, te pido que los guardes aquí en este mundo. Y les voy a decir algo. Vivimos en una economía donde usamos una moneda, donde compramos y vendemos con dinero, pero no somos de esta economía, somos de la economía de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar un poquito para introducirnos. Recordemos Lucas 4:4. ¿Qué dijo Jesús allí? Jesús dijo unas palabras muy interesantes. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les parece? La economía del hombre es la economía del pan. La economía del hombre es la economía con la que usted puede comprar y vender cosas. Y es una economía, quiero decirte, inestable.
siempre será inestable, siempre será propensa a caer. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza es inestable. El único eterno es Dios. Y cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es porque también está diciendo que su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. ¿Sí o no? Y cuando fundamentamos nuestra vida en la economía de Dios, podemos permanecer. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tú me dices? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo en mi vida diaria? ¿Cómo entro en la economía de Dios? ¿Cómo hago para darme cuenta que no solamente puedo vivir del pan, no solamente puedo vivir del peso, del dólar, no solamente puedo vivir de las acciones en el mercado bursátil, no solamente puedo vivir de hacer negocios, sino que hay algo más relevante y más importante, que es la economía tuya basada en tu palabra? ¿Sí me va siguiendo? Quiero que vayamos juntos a un pasaje hermoso, muy conocido, Mateo 14. Y ahí quiero que vayamos a leer juntos, en Mateo 14, verso 15 en adelante. Y es un pasaje que cobra una relevancia especial cuando hablamos de la economía de Dios. Y es el pasaje tradicional cuando Jesús está con sus discípulos y la gente tiene hambre. Y había que alimentarlas. Quiero leerlo desde el versículo 15. Lean conmigo, por favor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Noten lo que los discípulos le dicen al maestro. Nosotros siempre, ¿no?, como discípulos, queriendo decirle a Jesús lo que es bueno para hacer. ¿Sí me van siguiendo? Pero Jesús, que es maestro, que es Dios, que es el Señor, tiene otra mirada. Y dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles de comer. Dales de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pregunto yo, ¿Jesús no sabía que no había comida? ¿Jesús no sabía que había comida? Jesús sabía que no había suficiente comida. Pregunto yo, ¿no sabía Jesús lo poco que había? Claro. Pero aquí Jesús quiere enseñarles algo a los discípulos. Aquí Jesús quiere enseñarnos algo a nosotros. Y es que la economía de Dios no depende de la economía del hombre. Y es que la economía de Dios no se sujeta y no se limita a la economía del hombre. Y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí me va siguiendo? Los discípulos tenían una mirada corta. Ellos veían lo que humanamente tenían. Ellos veían la limitación de los pocos panes y de los pocos peces. Y ellos pensaron, no se puede. ¿Sí o no? Ellos dijeron, no podemos alimentar a los 5,000 porque no hay comida, Jesús. Por Cristo, Jesús, no seas loco. Maestro, piensa por un momento. ¿Cuándo no? Nosotros discípulos, ¿verdad? Queriéndole enseñar al maestro. Así estaban ellos. Jesús, no se puede. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No tienen por qué irse. Vamos a darle nosotros que comer. Estamos en un tiempo difícil, no hay mucho que decirlo, ¿verdad?
Y estamos yendo ahora en este presente a los supermercados y están vacíos en muchas áreas, ¿sí o no? Y están cerrando. Y eso puede crear pánico. Quiero decirte, eso es la economía del hombre. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios que provee para las necesidades de sus hijos, independientemente de lo que pase con la economía del hombre. Puede caer la bolsa, puede perder el valor la moneda, pero su palabra no ha perdido valor. Y aquí, hermanos, encontramos el contraste de la economía del hombre y la economía de Dios. Encontramos el contraste de cómo Jesús le quiere enseñar a sus discípulos. Un momento. No pueden cumplir propósitos de Dios confiando en lo que tienen humanamente y en la economía del hombre. Es algo así como esto. Necesitamos enviar misioneros a otras partes del mundo. Necesitamos enviar misioneros a Asia. Y somos una iglesia pequeña o mediana. Y para eso hace falta cierta cantidad de dinero para comprar tickets aéreos y apoyarles. Y podemos decir tal vez, si miramos las cuentas, no se puede. Esta iglesia no se puede. Queremos, pero no se puede. Pero Jesús dice, sí se puede, porque es propósito. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, está declarándonos un propósito que no depende de la economía del hombre. ¿Qué hace Dios en su economía? Y ellos le dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la economía de Dios, Dios multiplica los recursos. Ahora, ¿por qué y para qué? Porque la palabra multiplicación es agradable. La palabra multiplicación es atractiva. ¡Qué bueno! Jesús, tú vas a multiplicar. Y muchos enseñan por allá que Dios multiplica recursos para que nos sintamos mejor. Pero yo quiero decirte, aquí había un propósito de Dios en el verso 15. Aquí había una gente que estaba sedienta por escuchar las palabras del maestro y querían seguir escuchando. Y era gente que Jesús quería enseñar y estaban limitados porque no había comida. Y Jesús dijo, no podemos cortar el propósito de Dios de que esta gente escuche palabras eternas. Necesitan conocer la economía de Dios. Tráiganme esos pancitos y esos peces, que yo los multiplico. ¿Sí me explico? La economía de Dios multiplica, pero no multiplica para deseos personales, no multiplica para deseos egoístas, no multiplica para vanidades, y tengo que decirlo, multiplica para los propósitos de aquel que merece toda la gloria, que es Jesucristo el Señor. Y aquí estamos introduciéndonos en el tema. Ahora sí, entrémosle. Me perdonan si digo órale y ándale. Está en mi forma, en 5 años de vivir en Saltillo, pero no lo digo bien. Se escucha raro, yo sé. Pero a mí me gusta decirlo. La economía de Dios está fundamentada en 3 aspectos que vamos a revisar juntos aquí en la Biblia. Y vamos a empezar con un aspecto fundamental que es el señorío de Cristo. Y quiero pedirle que vayamos a Hebreos, capítulo 13, versos 5 al 6.
Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6. Y si me permiten, yo quiero leer este pasaje en dos versiones o tres versiones diferentes. La primera versión que quiero utilizar es la versión de la Reina Valera contemporánea. Hebreos 13, 5 dice: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos al mismo verso, vamos a leerlo por favor en la traducción del lenguaje actual. Y voy a concentrarme en el primer versículo ahora, verso 5. Dice: no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si me van siguiendo, no ambicionen más dinero, no se preocupen por tener más dinero. ¿Okay? Y quiero que veamos la nueva versión internacional. Y aquí nos detengamos. Verso 5 de nuevo: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Es claro las palabras del apóstol aquí en Hebreos. Es claro la separación de lo que significa seguir al dinero y seguir a Cristo. No es fácil en nuestras vidas cotidianas, pero ¿está claro acá o no? La economía del hombre, ¿quién es el centro en la economía del hombre? Cuando hablamos de la economía del hombre, ¿quién es el que manda en la economía del hombre en general? ¿Ah? El dinero. El dinero. Por eso encontramos que Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas o al dinero. Escuche bien: economía de Dios, economía del hombre. Ninguno puede servir al dinero y servir a Dios al mismo tiempo. Qué cosa interesante esta. Jesús hace esta separación, el apóstol hace esta separación. Y usted dirá: ¿y entonces cómo le hago? ¿Cómo voy al supermercado? Vas con dinero, pero colocando a aquel que merece toda la gloria en primer lugar. Y vamos a hablar de esto. Es el señorío de Cristo. Hace poco escuché a una joven decir algo que me inquietó bastante. Ella decía: para mí, lo más importante en la vida es el dinero. Y lo dijo con tal convicción que a mí se me erizó la piel. Dije: Dios mío, para una persona que piense que lo más importante para él o ella en la vida es el dinero, significa que es capaz de cualquier cosa por dinero. Y esa es la economía del hombre. Y esta sociedad nos lleva hacia eso, ¿sí o no? Esta sociedad nos lleva a decir: si tienes dinero, vales. Si no tienes dinero, no vales. O usted va al centro comercial, a la plaza comercial, y llega a una tienda y le dicen: no importa que usted no tenga dinero, usted es cristiano, tome lo que quiera. No, eso no es real. Usted le dicen: ¿tiene tarjetas de débito, de crédito o cash para comprar? ¿Sí ve? Y resulta que si nosotros no prestamos atención a esto, el dinero
puede estar apareciendo en nuestros corazones como ese pequeño Dios. Como ese pequeño Dios que cuando le adoramos nos concede deseos. Y comenzamos a sentir, depende de la cantidad de dinero que tenga, es lo que yo puedo hacer. Necesito más para hacer más. Necesito más para sentirme mejor. Y es aquí donde tenemos que establecer la palabra y decir, Jesucristo es el que debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Y tenemos que declarar, Señor Jesús, a ti te sirvo y tú eres el primero. Todo lo que tengo es tuyo, no es mío. Y declarar el señorío de Cristo en nuestras vidas económicas. Hay una anécdota, una figura, una historia que me gusta mucho, no sé si será real o no. Y es una historia de la época medieval, cuando habían los cruzados, que eran los soldados que peleaban en las cruzadas, que por lo general eran mercenarios que los contrataban para que pelearan en el nombre de Dios las guerras. Y para santificarlos los bautizaban y los sumergían en el agua, pero les decían, dejen la espada afuera para que con ella van a matar. Entonces bautícense ustedes, pero dejen la espada afuera. Y pareciera que al día de hoy los creyentes se bautizan, pero sacan la cartera afuera y dicen, yo me bautizo, pero la cartera no. ¿Sí me va siguiendo? Y es como que nos convertimos todos, menos el dinero. Señor, hago lo que tú me pidas, con tal que no gaste plata. O, Señor, con mi dinero hago lo que yo quiera, porque yo lo gané, porque yo lo sudé, porque a mí me costó, porque Dios, este dinero es mío. Y me hace recordar a mi padre, que llegaba a la casa apagando las luces. Es que usted no sabe lo que cuesta tener la luz encendida, porque yo la pago y ustedes no. Si suena familiar es porque es latino igual que mi padre. Cuando realmente el proveedor es Dios, que usa a los padres, pero Dios es el proveedor. Ojo, apagué la luz, pero dele la gloria a Él. El señorío de Cristo, importante en nuestra vida. El otro aspecto que compone economía de Dios está en Mateo 7:24. Vayan conmigo allí y vamos a volver a Hebreos. No se me, porque ese pasaje es hermoso y muy completo. Pero vamos a Mateo 7:24. El otro aspecto de la economía de Dios, se lo voy a decir, y es nuestra mayordomía. Nuestra mayordomía. ¿Qué tiene que ver con nuestra mayordomía? Recordemos lo que está escrito en Lucas 16. Y cuando el Señor confió talentos a distintas personas y usó esa historia como una historia de fidelidad en lo que Dios nos ha entregado. Y luego dice esa historia que Jesús los llamó a cuentas, pero ese señor, ese dueño los llamó a cuentas y le dijo, ¿qué hiciste tú con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Hubo alguno que tuvo temor y lo enterró, pero hubo otro que lo multiplicó y a ese llamó buen siervo y fiel, porque multiplicó lo que se le había entregado. En otras palabras, nuestra mayordomía tiene que ver con lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado. Nuestra mayordomía tiene que ver con conseguir los principios de Dios con aquello que Él nos ha confiado. Vamos a Mateo 7, verso 24. 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre
la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pasaje tradicional, pero necesitamos verlo a la luz del propósito de la economía de Dios en nuestras vidas. ¿Quién es aquel que está parado firme sobre un fundamento sólido, inconmovible? ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel que está en una situación firme ante situaciones adversas? ¿Quién es ese? ¿Cómo lo describe Jesús aquí? Como cualquiera que le oye sus palabras y ¿qué? Y las hace. Mire, a veces nos creemos los superevangélicos. ¿Sabe cuáles son los superevangélicos? Aquellos que creen que solamente por ir a la iglesia o por llamarse evangélicos, ahí está. Ahí las tinieblas tiemblan. Apártese porque yo voy a la iglesia el domingo. Perdónenme, de eso no estamos hablando aquí. Perdónenme, no se trata de ser evangélico, se trata de oír las palabras de Cristo y de hacerlas en nuestra vida. Estamos hablando de una acción, estamos hablando de una vida, estamos hablando de un carácter, estamos hablando de una toma de decisiones, estamos hablando de cómo hacer negocios, estamos hablando de cómo actúas en este mundo. Estamos hablando de qué principios rigen tu vida. Estamos hablando de cómo tú ves las cosas en este mundo. Estamos hablando de mayordomía. Mayordomía es responsabilidad. Responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Te voy a decir algo. Dios nos ha hecho responsables. ¿Sabías eso? Tú y yo somos responsables. Cuando Dios colocó a Adán en el Edén, lo hizo responsable de todo lo que había ahí. ¡Ey! Tú le vas a poner nombre, no yo, tú. ¡Ey! Tú vas a trabajar este huertito. Tú, no yo. No me pongas a trabajar a mí, eres tú. ¿Sí o no? ¿Eso qué es? Responsabilidad. ¿Eso qué es? Mayordomía. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Eres responsable de hacer lo que yo te estoy enseñando. Yo no lo voy a hacer por ti. El tema es extenso, pero solamente para dar una idea. La manera como tú ganas el dinero, la manera como lo ganas, la manera como lo gastas, cómo lo usas, la manera como lo compartes, cómo lo das, refleja quién eres tú, cuál es tu carácter. Hay gente que cree que ganar dinero de forma fraudulenta no importa siempre que ayude a los pobres y de la iglesia. Eso no es cierto, eso no es real, eso es contrario a las palabras de Cristo. Hay gente que piensa que puede endeudarse sin límites, con tal de al final pagar y que no me encuentren. ¿Me va siguiendo? Hacer un chiste, salir corriendo. Con tal de que no me encuentre el acreedor. No, y no es cierto. La Biblia dice, paga todo lo que debes. La Biblia dice en Proverbios, el que pide prestado es esclavo del que le presta. Entonces pongámoslo en contexto. Si yo pido prestado demasiado, no sigo lo que dice Proverbios, estoy colocándome sobre la roca. No.
Si yo no soy honesto en la forma como agarro el dinero, ¿estoy colocándome sobre la roca? No. ¿Sí me va siguiendo? Eso es mayordomía. Mayordomía de lo que Dios te ha dado. El dinero lo usa Dios para probar nuestros corazones en relación a Él. Lucas 16:11. Ténganlo allí. Si no somos fieles con las riquezas temporales de este mundo, ¿quién nos confiará lo eterno y lo verdadero? Si no eres fiel con algo que es tan temporal como el dinero, Dios no nos confiará lo eterno, como su obra, como su ministerio, como su propósito, como sus planes en esta tierra que son eternos. Ahora, descendieron lluvias y vinieron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Cuál fue la casa que prevaleció? La casa que estaba sobre la roca. Sabemos que la roca es una representación de Cristo, y que Cristo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sí o no? Y el verbo era Dios. La roca es Cristo y es la palabra. Yo tengo que estar sobre la roca, sobre Cristo, caminando en ella. ¿Para qué? Cuando vengan vientos, cuando vengan lluvias, no ser destruido. Quiero decirte con toda propiedad, firmeza y claridad: coronavirus es la lluvia. Coronavirus es el viento que está golpeando. Y el mayor reto de la iglesia hoy no es que te enfermes. Déjame decírtelo. El mayor reto de la iglesia es que tengas temor y pánico y coloques el coronavirus por encima del Dios que es más grande que toda enfermedad y que todo virus. ¿Sí me sigues? Te tengo que decir otra. El coronavirus no va a ser el último virus sobre esta tierra. Ay, Frank, y usted es experto en epidemiología. ¿Sabe que va a venir otros? Pues eso dice la Biblia. Plagas, pestes en los últimos tiempos. Si usted no se da cuenta, estamos en las últimas. Cristo se acerca pronto. ¿Sí me ve? Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo que la iglesia se levanta con autoridad, con poder. Este es el tiempo en que la iglesia será y es reconocida como una autoridad incluso ante la sociedad. Este es el tiempo en que los gobiernos, escuche, están buscando a la iglesia. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide oración a los pastores. Quiero dejarlo hasta ahí. Para mí lo importante de eso es la petición de la oración. ¿Sí me explico? Que alguien, una autoridad de este mundo reconozca: necesito que un pastor ore por mí. Eso es bueno. Mire, está llegando el tiempo, no sé si ha llegado, va a llegar, que los gobernadores en México van a pedirle a las iglesias: vengan, necesito que oren, vengan, ayúdennos. Ustedes tienen algo, no sé, yo no soy evangélico, pero quiero que ustedes me ayuden. Y hay que ayudarlos para que se conviertan. Entonces, vamos a resistir las lluvias y los vientos siempre que estemos parados sobre la roca. ¿Cuál es el principal reto hoy? Te lo voy a decir. En estas semanas, en estos próximos días, cuando comiences a ver gente que comienza a toser y a estornudar, y ¡ay, Dios mío! Y hágase para allá a un lado. Antibacterial. No, señores. Te voy a dar el antibacterial. Isaías 41:10. ¿Va a ver conmigo? Sanitizer en inglés. Isaías 41:10. Este antibacterial es gratis. No se agota. No escasea. Está allí. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha esto. No lo tomes a mal porque puede ser que te dé el coronavirus. Puede ser. ¿Qué vas a hacer cuando te dé? Ay, Dios mío, me dio. Ahora sí. Pastor, me quedan tantos días. No, Señor. Agárrese, póngase el antibacterial, 41:10, Isaías. Y únteselo. No temeré. No desmayaré. Coronavirus, aquí vamos. Acetaminofén, digo, paracetamol contigo. Y oración. Y te vas. ¿Cuánto vas a durar? 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Pero yo no me muero hasta que Cristo diga. Así, hermano. Hay que darle con autoridad y con fe. Porque el temor es cosa dañina. El temor paraliza. El temor detiene. El temor te apaga. Pero bendito el Señor que dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Coronavirus no es nada, que vengan las puertas del Hades. Llama la atención que esta misma palabra que dice aquí en Isaías 41:10, no te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, es lo que dice Hebreos 13:5. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El 6, versos 3 y 6, me perdonen que lo lleve de acá para allá para la Biblia, pero de eso se trata. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el, ¿quién? El hombre. Muchos toman esto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre con el ladrón o el asesino. Y no me pueden matar porque no temeré lo que me puedas hacer. No es solo eso, amigo. Es la economía del hombre. Es la economía del hombre. Yo trabajé 20 años en el banco. Fue una experiencia muy interesante. Yo daba créditos, colocaba depósitos, inversiones en la bolsa. En el año 2006 dejó la banca para estar en un ministerio que hace lo contrario. Ayuda a la gente a pagar los créditos, a todo lo demás. ¿Sabes qué? A veces nos sentimos muy confiados porque vemos esa cuentota ahí en el banco, el gran banco de no sé dónde. Ahí está, ahí está, ahí está. Me despierto en la mañana y ahí está la plata. Estoy contento. No te puedes alegrar con algo que es inestable, que hoy está y mañana puede dejar de estar. Ese dinero que tú ves allí, que lo consideras que es muy sólido y firme, está fundamentado en inversiones en la bolsa que cayeron ayer. No te asustes, no te paniques. Isaías 41:10. Pero tengo que decirte la verdad. No puedes fundamentar tu fe en la cuenta bancaria y en la cantidad de dinero que tienes, porque esa no es la fuente de tu fe. La fuente de tu fe es la palabra de Dios que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mira esa cuenta en el cielo. Mira la palabra. Ese banco donde tiene la plata puede quebrar. Los he visto y han quebrado, los más bonitos y los más grandes, y hagan fila para sacarlo, el dinero. Bendito Cristo que la cuenta del cielo no quiebra. Bendito Dios, ¿verdad que sí? No es fácil hacer el switch, pero tenemos que hacer el switch en la economía de Dios. Caminar en la economía de Dios es hacer el switch y decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, confío en tu promesa.
No voy a amar al dinero, no voy a ambicionar al dinero, no voy a preocuparme por el dinero. Voy a preocuparme por hacer lo que tú me dices. Porque tú me has prometido, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Entonces, eso es mayordomía, Mateo 7:24. Poner en práctica los principios de Dios, y tendríamos que hablar mucho sobre este tema, de lo que significa ser fiel con lo que Dios te ha dado. Estoy muy animado por todas las enseñanzas anteriores. Y en algún momento el hermano Ernesto Alonso citó el hecho de ser un administrador fiel en una de estas reuniones, que está en 2 Corintios. Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de fidelidad a un principio que Dios me enseña. El tercer ingrediente en la economía de Dios es la generosidad. Y quiero que vayamos a Hechos, capítulo 21, verso 35. Hechos 21, 35. ¿Qué dice Hechos 21, 35? Creo que estoy mal con la cita. No sé si invertí el orden. Pero lo que quiero citar es cuando los discípulos hablan y dicen que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Estoy bien con la cita? Ahí está. Gracias, Jaime. Ahí está. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tengo que decir que un principio en la economía de Dios es la generosidad. Y que la economía de Dios está basada en la generosidad. La economía de Dios va orientada a reconocer el hecho que mejor es dar que recibir. Yo tengo que también volver a citar Juan 3:16, y es un verso tradicional. Ya lo compartía Jaime Garza de una manera muy acertada, y él se enfocó en la primera parte de tal manera. Hermoso, Jaime, esa parte de tal manera. Pero yo me voy a enfocar en la otra parte, que dio. De tal manera amó Dios al hombre que dio. Dios es un Dios dador. Dios es un Dios generoso, no es mezquino, no es codo. Es una palabra muy local. Si Dios en su carácter, si Dios en su forma de ser, si Dios en cómo Él actúa en su persona, es alguien capaz de poder tomar a su hijo, su único. Y quiero que usted por un momento más reevalúe y retome esto que Dios ha hecho. Estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y acuerdan, necesitamos que vayas. Necesitamos que hagas algo por el hombre. Necesito que nazcas allá como ellos. Necesito que te hagas de carne, de hueso,
Necesito que sientas hambre, que sientas dolor. Necesito que te des sueño para que te compadezcas de ellos. Necesito que hasta mueras por ellos. Necesito que derrames sangre por ellos, porque necesito mostrarles que les amo. No es cualquier dádiva, mi querido hermano. No es cualquier dádiva. Por eso dice el escritor de Colosenses: toda dádiva viene de Dios. Si Dios te ha dado a Cristo, ¿cómo podemos decir este negocio es mío? No, Dios, es tuyo. Todo lo tengo en Cristo. Es una obra hermosa y es una dádiva. No es cosa sencilla la generosidad de Dios. Es una generosidad extrema. Y esto va con nosotros, que a veces nos creemos muy generosototes. No le podemos ganar a Dios en el hecho de ser generosos. Dios nos permite participar de su carácter y de su naturaleza cuando damos. Y es por eso que cuando tú das puedes sentir gozo y alegría. ¿Los has experimentado? Y es una sensación hermosa cuando te das cuenta que estás dando. Y el premio y la mayor recompensa de un corazón generoso, quiero decirte que es gozo y libertad. No más dinero, no 100 por 1, ojo. Tristemente hay gente diciendo por ahí: da más para que tengas más. Yo no te puedo decir eso, porque Dios es soberano. Dios puede darte lo que Él te quiera dar. A veces esperamos recompensas materiales por ser generosos. La Biblia dice en Proverbios: el alma generosa será prosperada. Pero Dios tiene muchas maneras soberanas de prosperarnos. Y una manera muy hermosa, soberana de prosperarnos, por ejemplo, es cuidar nuestra salud y darnos sanidad. Quiero decirte, ¿cuánto vale ser sano del coronavirus en este momento? Dios tiene la vacuna. Si soy más generoso, Dios me va a proteger más. Hay algo especial con el generoso. El favor lo acompaña. Muchos se enferman poco. ¿Cuánto vale que un familiar conozca a Cristo como Salvador? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ponle números a eso. No tiene precio. ¿Te das cuenta de la generosidad? Si el reloj está bien, tengo 8 minutos. Vamos a ir cerrando. Estos 3 componentes: señorío de Cristo, colocando a Cristo en el primer lugar, y el dinero, mucho vas abajote, ¿sí ves? Mayordomía, obedeciendo los principios de Dios en mi vida, me colocan en una posición de firmeza ante los avatares de la vida. Cuando combinamos estos dos, déjame decirte, señorío y mayordomía, se produce de forma espontánea la generosidad. Y fluye los recursos de Dios. Yo quiero imaginar, vamos otra vez a Mateo aquí en nuestras mentes. ¿Quién era el dueño de esos pancitos y de esos peces? Se habla poco de él. Se dice que era un muchacho. Bendito muchacho. ¿Sí o no? Cualquiera hubiese dicho: dame acá mis pancitos y mis peces, son míos. ¿Qué onda con eso? No. Que allá ven los otros cómo consiguen ellos. No fue así. Él tuvo que dar, ¿o no? Ahí les va a Pedro, Juan, Mateo.
Discípulos, llévenselo al maestro. Llévenselo al maestro. Yo te quiero decir algo. Ahí hay señorío de Cristo y mayordomía. Ahí hay un reconocimiento de aquel que puede multiplicar lo poco que tienes. Ahí hay una obediencia de una solicitud del maestro, ¿sí o no? El maestro pidió: tráiganme acá lo que tienen. Y el muchacho dio. Yo quiero decirte, la generosidad es resultado, es fruto del señorío de Cristo y de mayordomía. Nosotros en Conceptos Financieros Crown enseñamos que no hay que doblarle el brazo a la gente para que dé, que no hay que empujar a la gente, que hay que trabajar con el creyente en su carácter cristiano como discípulo de Cristo. Y cuando él se da cuenta y crece en su carácter, el creyente es generoso. ¿Sí me da cuenta? Necesitamos estar atentos cuando Jesús pida los panes y los peces. ¿Sí me va siguiendo? En este tiempo Jesús está pidiendo panes y peces porque hay gente necesitada de su palabra en otras partes, ¿sí o no? Y la mayor necesidad de generosidad en este tiempo es para que la palabra de Dios corra a los lugares donde la gente aún no la ha recibido y se abran más iglesias y gente siga conociendo a Cristo y se salve. ¿Están conmigo? Dicen amén. Y eso se va a hacer dependiendo a cómo esté el peso en relación al dólar. Eso se va a hacer dependiendo de las políticas económicas de México, sean buenas o malas. Eso se va a hacer dependiendo del gobernante que tengamos en México. No, eso se va a hacer dependiendo de la economía de Dios a través de un pueblo que camina en fidelidad en su palabra. Amén. Yo quiero pedirle, ¿por qué no oramos? Y le podemos presentar al Señor esto que hemos compartido en esta mañana. Podemos decirle al Señor en qué situación estamos en cuanto a su señorío. Jesucristo, tú eres mi Señor, pero hoy quiero entregarte aquello que tal vez no ha sido fácil entregarte. ¿Cómo estamos en cuanto a la mayordomía? ¿Y cómo estamos en cuanto a la generosidad? ¿Podemos orar? Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú estás por encima de nosotros como ese Dios soberano, sabio, inmenso. Tu economía está por encima de la economía del hombre, Señor. Y hoy lo reconocemos. Y lo reconocemos para darte gloria, para darte honor. Señor, levántanos como hombres y mujeres que edifican sus vidas sobre la roca. Señor, levántanos hoy como hombres y mujeres plantados junto a corrientes de aguas, que su fruto no cae, que su hoja permanece verde. Señor, ante los vientos, ante las tempestades, hoy declaramos victoria en ti, Jesucristo. Señor, hoy declaramos que tú, Jesucristo, eres el Señor. Señor, hoy declaramos, quiero caminar en fidelidad como un mayordomo fiel. Señor, enséñame a dar como tú. Gracias. Gracias.